Estamos en una serie de exposiciones de la palabra de Dios que hemos titulado ¿Cómo saber que soy un cristiano? Bueno, alguien pudiera responder diciendo, bueno, yo puedo saber si alguien es cristiano o no por su manera de hablar. Eso es una posibilidad, pero no es seguro que porque una persona hable correctamente o hable religiosamente o bíblicamente o teológicamente, esa persona sea cristiana. No hay garantía. Alguien puede decir, bueno, una persona es cristiana si esta persona hace cosas correctas. Bueno, hay muchas personas que hacen cosas correctas que no son cristianas. O alguien dirá, bueno, pero si predica el evangelio, si hace buenas obras. Bueno, los cristianos deben hacer buenas obras y entre esas buenas obras están ayudar a los demás, predicar el evangelio, pero eso no garantiza que seamos cristianos. Pastor, usted la está complicando. No, no soy yo que lo estoy complicando. Es que hay un texto en las Escrituras que no lo hemos explicado, lo vamos a dejar para después, pero ese texto de la Escritura se encuentra en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, que habla del día del juicio final y donde el Señor dirá que pondrá a los que son de él a su derecha y a los que no son de él a la izquierda, y el Señor pues estará allí presidiendo aquel juicio. Y hay un grupo de personas que parece ser, por lo que dice el texto, que se ven en el lado izquierdo y entonces le gritan al Señor diciendo, Señor, pero en tu nombre profetizamos. Esto está en Mateo 7, del 21 al 23, es parte del Sermón del Monte. En tu nombre profetizamos, es decir, predicamos. En tu nombre hicimos muchas buenas obras. En tu nombre hicimos señales y prodigios. Y dice la Escritura que Cristo les responde a esas personas diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note que el texto no dice, te conocí y estuviste en mi camino y te desviaste, por eso te dejo y te desecho. Lo que dice el texto es, nunca te conocí. O sea, nunca fuiste mío, aun cuando hiciste cosas correctas. Entonces, para poder explicar este texto, primero estamos explicando una serie de casos en las Escrituras donde personas que parecían ser no fueron. Entonces la posibilidad de jugar o de simular ser un cristiano son muy amplias. Y esta serie de sermones sirve para advertirnos a nosotros mismos el hecho de que no seamos simuladores, no seamos jugadores a ser cristianos, sino que seamos cristianos auténticos. Vimos un primer caso de un señor llamado Simón el Mago en Hechos capítulo 8, donde él mismo conoció supuestamente al Señor. Y este señor pues creyó en el evangelio que estaba siendo predicado por el evangelista Felipe. Y él no solamente creyó, sino que también se bautizó y siempre estaba con Felipe, dice la Escritura. Pero al final nosotros nos damos cuenta que este hombre no era un creyente auténtico, según vemos en este pasaje de Hechos capítulo 8, desde el versículo 9 en adelante. Entonces vimos ese caso. Y vamos a estar viendo, y lo comenzamos a ver desde el domingo pasado, otro caso de una pareja que el texto no nos sugiere si eran creyentes o no eran creyentes, mantiene una neutralidad en su narrativa, Lucas, porque para Lucas lo importante no es saber si ellos eran creyentes, sino, o si eran verdaderos creyentes. Para Lucas lo más importante es que nosotros veamos lo que puede pasar cuando jugamos a ser cristianos. Entonces les invito a que leamos nuevamente en el libro de los Hechos, capítulo 5, el caso de don Ananías y de doña Zafira. Hechos, capítulo 5,
versículos 1 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio o del dinero, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de ser vendida esta propiedad, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes hallaron a la mujer muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ese es el riesgo de jugar a ser cristiano. Por los testimonios que nosotros vemos, por los titulares de los periódicos, por lo que nosotros vemos día a día, nos damos cuenta que hay mucha gente que no son creyentes auténticos, que están jugando a ser cristianos. ¿Qué es jugar a ser cristiano? Jugar a ser cristiano es tomar las cosas del Señor con poca seriedad, no tomarla con la reverencia y las implicaciones que ser un creyente tiene. Cuando nosotros nos vamos a este pasaje, los protagonistas son Ananías y Zafira, nosotros no sabemos si ellos son verdaderos creyentes o no. El pasaje no nos dice nada acerca de eso. Lo que sí sabemos es que ellos comenzaron con un juego que terminó en su propio funeral. Y este juego puede ser letal para todos aquellos que quieran imitar las acciones de Ananías y Zafira. Ese tipo de juego donde hay engaños, mentiras, hipocresía, simulaciones y poses es despreciado por el Señor. Y Ananías y Zafira nos dan unas lecciones muy grandes a todos nosotros. Vimos la primera parte de su triste historia la semana pasada y hoy vamos a estar viendo las conclusiones, las lecciones que nos dan el ser testigo de esto que ocurrió con esta pareja. Pero para nosotros sacar estas conclusiones, nosotros primero tenemos que saber que dentro de la iglesia del Señor hay de todo. Como bien decía nuestro hermano Ariel, siempre digo que la iglesia es un gran hospital donde todos estamos en tratamiento. Pero hay personas que se creen que están de altas. Pero nadie está de alta, todos estamos en tratamiento. Unos están más adelantados en sus tratamientos, otros menos adelantados, pero todos estamos en tratamiento. Estaremos de alta cuando estemos en la presencia del Señor. Y si hay alguien que diga, bueno, yo no necesito ningún tratamiento, yo estoy bien, ese necesita urgentemente ser llevado a cuidados intensivos y entubarlo urgentemente porque es el que peor está. Todos estamos en tratamiento, todos necesitamos de esa asistencia del Señor. El Señor lo dice en su palabra. Yo soy la vid, vosotros las ramas, yo soy el árbol de uva, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, yo en él llevará muchos frutos, pero separado de mí nada podéis hacer. El tratamiento es mantenernos apegados y atados y amarrados al Señor. Pero debemos reconocer que en la iglesia del Señor hay de todo. Hay quienes son verdaderos creyentes,
Hay personas que son verdaderos creyentes y quizás no toman las cosas del Señor muy en serio, y hay personas que no son creyentes, que están allí, que probablemente se bautizaron. Y esa posibilidad existe, puesto que la Biblia nos da esa narración que nosotros acabamos de reflexionar en ella en Mateo capítulo 7 del 21 al 23. La posibilidad de que haya personas sirviendo al Señor sin conocerle son amplísimas. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿yo soy un creyente o no soy un verdadero creyente? Y por eso es esta serie. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos vamos a dar cuenta que esa posibilidad no solamente es en nuestros días, en los días de Cristo también era igual. Grandes multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo y esas multitudes eran diversas. Y eran multitudes. Cuando nosotros leemos esa palabra, ese término multitudes, eso significa miles de personas seguían a Cristo. Bueno, en una ocasión el Señor alimentó a 4,000 personas, en otra ocasión alimentó a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea, no estamos hablando de decenas o cientos de personas, estamos hablando de miles y miles y miles de personas. Probablemente en aquel momento cuando Cristo alimentó a las 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, quizás ahí se hartaron más de 20,000 personas, porque los muchachos siempre son muchísimos. Y los hombres en aquella época podían tener 2 y 3 mujeres. Y cada una de esas mujeres tenían muchachos que le habían parido a esos hombres. Allí había muchísima gente y esas multitudes seguían a Cristo. Vamos a leer algunos textos bíblicos que nos confirman esto de que grandes multitudes seguían a Cristo, porque para mí esto es vital en un entendimiento de que dentro de la comunidad cristiana hay infiltrados, personas que no son verdaderos creyentes. Como dentro de los que seguían a Cristo, dentro de la multitud, habían personas que no eran verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a estar leyendo algunos pasajes y me gustaría que ustedes me siguieran. Y el primer pasaje que vamos a estar leyendo es Mateo capítulo 4. Versos del 23 al 25. ¿Y qué dice Mateo capítulo 4, 23 al 25? Dice de la siguiente manera: y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Eso dice Mateo 4, del 23 al 25. Por eso es que en Mateo capítulo 5, cuando el Señor comienza a dar el sermón del monte, o el sermón de la montaña, el más famoso sermón de nuestro Señor Jesucristo, el más famoso sermón de toda la historia, comienza en ese sermón del monte diciendo lo siguiente, ahí mismito en Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba. ¿De dónde vinieron estas multitudes? De Jerusalén, de Decápolis, de Judea, del otro lado del Jordán. ¿Por qué le seguían? Por lo que dice el pasaje que acabamos de leer, que venía sanando toda dolencia, que venía liberando a los endemoniados, y todas personas que tenían enfermedades o dolores, pues eran sanados y alcanzados por la misericordia del Señor. Y eso pues atraía multitudes, personas necesitadas, personas que estaban allí por curiosidad. Pues todas esas multitudes llegaron hasta aquella región de Capernaum frente al mar de Galilea, donde se dio el sermón del monte. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 9, verso 36, y dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Lucas capítulo 14, más adelante, en los versículos 25 al 27, dice: grandes multitudes iban con él,
Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que nos está diciendo este pasaje es que las multitudes seguían a Cristo. Y Cristo iba caminando y las multitudes iban detrás de él y él se vuelve hacia ellos y le da esta declaración de Lucas capítulo 14. Y le dice, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece. Este pasaje ha sido muy maltratado porque aparenta como que Jesús lo que quiere decirle a las personas, si ustedes no aborrecen a su familia, entonces no pueden ser mis discípulos, y eso no es lo que Cristo está diciendo. La palabra aborrecer significa amar menos. Y Cristo lo que está diciendo es, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que amar menos a su mamá, a su papá, a sus hermanos y hermanas, y aún a su propia vida, para que ustedes puedan ser seguidores de mí. Tenemos que amar menos. Pero ¿por qué Cristo dice esto? Esto no es una contradicción con el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. O sea, nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Y nos dice el Señor que debemos amar a nuestro prójimo. Entonces, no hay una contradicción en esta declaración con las demás que Cristo ha dicho. Lo que Cristo quiere decir es que la única garantía que tiene mi esposa de que yo la ame más cada día es que yo ame a Dios más que a ella. Yo la amo a ella menos que a Dios. Y yo amo a Dios más que a ella para poderla amar más. Dios es quien me capacita a mí para amar. La palabra del Señor dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y al ser yo rebosante de amor, ser un recipiente donde reboso de amor de Dios, entonces tengo la capacidad de amar mucho a otros. En el momento en que yo comience a ponerla a ella primero que a Dios, en ese mismo momento ella está corriendo el riesgo de que yo la ame menos. Como dije en una ocasión, amo a Dios más que a ti para poderte amar más. Si te amara más a ti, entonces te amaría menos después. Es una paradoja. Y una paradoja es una aparente contradicción. Y Dios lo que está diciendo es, ámenme más a mí para que puedan amar mucho a los demás. Porque si yo amo mucho a Dios, ¿qué es lo que Dios me va a decir? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo mucho a Dios, ¿qué es lo que Dios me va a decir? Ama a tu esposa como yo amé a mi iglesia, como yo amo a mi iglesia. Eso es lo que yo voy a hacer. Porque amor para Dios es obediencia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Entonces, yo amando mucho a Dios, me voy a someter a lo que Él dice. Como en una ocasión le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y sin que le preguntaran, respondió el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que el amor a Dios es lo que me capacita para amar más a los demás. Dice el otro pasaje en Juan, capítulo 12, versículos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Qué tienen de común todos estos pasajes que hemos leído? ¿Qué palabra aparece? Multitudes. Las multitudes seguían a Jesús por donde quiera que él iba y lo seguían por diversas maneras. De hecho, cuando nosotros leemos esta versión de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, dice que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Y es interesante lo que ellos dicen de nuestro Señor Jesucristo,
vamos a leer ese pasaje de las Escrituras que nos presenta cuando Jesús hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén en Mateo capítulo 21. Las multitudes se volcaron. Este último pasaje que acabamos de leer de Juan 12 es la versión de Juan, pero vamos a leer la versión de Mateo. Entonces dice en Mateo capítulo 21, versículo 8 en adelante, dice: la mayoría de la multitud, es decir, la mayoría de las miles de personas, tendió sus mantos en el camino, otros cortaban sus ramas de los árboles y las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás de él gritaban: Hosanna al Hijo de David. La palabra Hosanna significa Dios te salve ahora, o la salvación de Dios. Ellos estaban recibiendo a Cristo como el Salvador. Toda la multitud estaba rodeado. Imagínense la escena: Jesús sentado en un pollino y rodeado de miles de personas detrás, por los lados, por delante, y todas estas personas haciendo ovación frenética al Señor. Jesús, sin ti se hunde este país. Jesús así haciendo su entrada triunfal. La primera ovación pública que nuestro Señor Jesucristo permitió. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas. Dice el versículo 10, cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Jerusalén normalmente tenía, para esa época, 200,000 habitantes. ¿Pero qué se estaba celebrando en Jerusalén en esos días? La Pascua, la salida de los hebreos de Egipto, su paso por el desierto, el paso del ángel de la muerte, porque Pascua lo que significa es pasar. Se celebraba la Pascua y venían todos los judíos que tenían las posibilidades de 12 años en adelante, tenían que participar de la Pascua, más los turistas, porque era una semana de fiesta. Entonces, para esos días, Jerusalén llegaba a tener 1 millón de personas. Lo que quiere decir es, por eso es que dice el texto, que toda la ciudad se agitó. No los 200,000 habitantes que había allí, sino toda la gente que había allí. Que el Señor siempre aprovechaba momentos puntuales para hacer sus cosas. Por eso fue que vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, aprovechando la misma situación de mucha gente movilizándose en torno a Jerusalén. Y toda la ciudad se agitó. ¿Pero qué dice el versículo 10? Y la gente se preguntaba, ¿quién es este? O sea, la gente estaba ovacionando, la gente estaba gritando, la gente estaba proclamando que Jesús era el Salvador, y a la vez decía, ¿y quién es él? Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las escrituras. ¿Quién es él? No te apures, vos ahí, no te apures. Que ahorita, que ese hombre multiplica los panes y los peces, y el que no esté voceando no le brindan. Todas las multitudes. Diversas. ¿Y quiénes estaban entre las multitudes? ¿Nosotros somos creyentes de las multitudes o somos creyentes auténticos? Allí entre las multitudes estaba todo tipo de personas, todos, los curiosos, los enemigos de Cristo, los del orden público, los que habían sido beneficiados por algún milagro, los que esperaban algún milagro, los curiosos, todos estaban allí mezclados. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿yo soy de la multitud o yo soy un creyente auténtico? Ahora, cuando usted compara los creyentes auténticos con la multitud, los creyentes auténticos eran una minoría. Los discípulos del Señor eran una minoría. Pero allí había miles de personas. Yo hice una selección de textos bíblicos y los empalmé. Y lo vamos a leer corrido, a ver cómo suena. Yo hice una selección de Mateo capítulo 4, 23 al 25, y lo voy a leer corrido con Juan capítulo 12, del 12 al 13, y Mateo capítulo 27, del 20 al 26. Y lo empalmé en una sola masa de texto. Y lo voy a leer corrido para ver cómo suena. No voy a hacer pausas, pero ya ustedes saben que son 3 pasajes. Mateo capítulo 4, 23 al 25, Juan capítulo 12, 12 al 13 y Mateo capítulo 27 del 20 al 26. Y lo leo.
Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y persuadieron a las multitudes para que soltaran a Barrabás. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos, los de la multitud, respondieron: a Barrabás. Pilato dijo: ¿qué haremos entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos los de la multitud dijeron: que sea crucificado. Y Pilato le dijo a ellos, a los de la multitud: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos, los de la multitud, gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no concedía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de esa multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá ustedes, los de la multitud. Y respondiendo todo el pueblo, toda la multitud, dijeron: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya ustedes ven por qué no se para la sangre en el Medio Oriente, ¿no? Ellos dijeron, Pilato les dice: bueno, yo no soy culpable de la sangre de este justo. Con Jesús allí amarrado, con una corona de espinas, con una túnica púrpura, todo lacerado, habiendo perdido mucha sangre, muy débil. Fue la única vez que Jesús entró a un palacio y entró amarrado y en esas condiciones. Y Pilato le dice: yo no soy culpable de esa sangre que se está derramando. Y ellos dijeron: su sangre, la sangre de él, caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Y así ha sido. Y así será hasta que Cristo venga. Nunca se ha parado la sangre en esa región. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, un delincuente. Pero a Jesús, después de hacerle azotar, los entregó ¿a quién? A la multitud para que fuéramos crucificados. Eso es un empalme que hice en Mateo capítulo 4, 23 al 25, Juan capítulo 12 y 13 y Mateo capítulo 27 del 20 al 26. Las multitudes. ¿Cómo puede ser posible que esa multitud que lo viene siguiendo de Jerusalén, de Decápolis, desde Judea, del otro lado del Jordán, esta multitud que una semana antes de que lo crucificaran, esta multitud está diciéndole: Hosanna que viene en el nombre del Señor. Ahora, 5 días después, está diciendo: crucifícale, no queremos nada con este hombre, queremos que su sangre caiga sobre nosotros, no nos importa lo que le pase. ¿Dónde estaban los mudos que ahora podían hablar y que Jesús los sanó? ¿Dónde estaban los sordos que ahora podían oír y estaban viendo todos los atropellos que se estaban cometiendo contra Cristo y no abrieron su boca? ¿Dónde estaban los paralíticos que pudieron pararse y decir: Él me sanó, no, mejor crucifíquenme a mí? Nadie abrió su boca. Las multitudes es diversa y esas multitudes en un momento determinado decían que estaban con Cristo, decían: Hosanna al Salvador. Mi pregunta es: ¿estaban Ananías y Zafiras entre la multitud? El texto no lo dice. Pero dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, hay personas que simplemente están en la multitud y no son verdaderos creyentes. Si Ananías y Zafiras eran verdaderos creyentes o no, esa no es la cuestión más importante. La cuestión más importante es que jugaron a ser cristianos y su juego le costó la vida.
yo debo preguntarme si yo soy de los de la multitud o yo soy de un verdadero discípulo. Todavía no hemos llegado a lo que hace un verdadero discípulo de Cristo, por esto que esto es una serie. Simplemente estamos viendo la posibilidad de que se puede estar siguiendo a Cristo sin ser un verdadero creyente. Esta posibilidad debemos verla, debemos considerarla. Y si nosotros vemos que estamos siendo llevados por la multitud, nos gusta el ambiente, nos gusta lo que Cristo hace, nos gusta verlos liberados, nos gusta ver los panes y los peces multiplicados, nos gustan las bendiciones que Él nos da, pero cuando la cosa se pone fea, entonces nos dejamos llevar y aquellos que ahora gritan crucifícale, una semana antes estaban diciendo ayúdame. Yo soy de los que pienso que cada vez que yo desobedezco a Cristo, estoy diciendo crucifícale. Cada vez que yo no hago su voluntad, porque si lo amo tengo que guardar sus mandamientos. Cada vez que yo no obedezco a mi Señor, entonces estoy resistiéndome a marchar con Él, a estar con Él. Y aquel que benefició a tantas multitudes ahora está solo, sin nadie. Unas cuantas mujeres llorosas a una considerable distancia. Ananías y Zafira, yo no sé si eran cristianos o no, lo que yo sé que eran de la multitud, porque jugaron a ser creyentes. ¿Qué lecciones podemos sacar de ellos? ¿Qué lecciones, cuando nosotros leemos este capítulo 5 del libro de los Hechos, del 1 al 11, qué lecciones podemos sacar? Hay algunas lecciones que yo quiero compartir con nosotros y que podemos aplicar a nuestras vidas. La primera de ellas es que los grandes momentos de bendiciones pueden ser empañados por decisiones o situaciones desafortunadas. Cuando nosotros vemos las bendiciones que estaba recibiendo la iglesia de Jerusalén, cuando leemos en el capítulo 4, ya al final del capítulo 4, nos damos cuenta que había mucho regocijo. Cuando leemos en Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47, vemos la alegría que había en la iglesia de Jerusalén, una iglesia que estaba predicando el Evangelio, una iglesia que estaba enseñando las Escrituras, una iglesia que estaba sirviendo al prójimo. Prójimo, entiéndase, todo aquel que no soy yo, sirviendo a todas las personas, no importando si eran de la iglesia o no, no importando si eran de su raza o no, sirviendo con amor a todas estas personas, teniendo comunión unos con ellos. Cuando leemos en el capítulo 4, vendían sus propiedades, los que más tenían, y la compartían con los que menos poseían. Un hombre que se llamaba Bernabé vendió una propiedad y todo lo que él recibió por esa propiedad la llevó a los apóstoles para que se repartieran entre las personas más necesitadas. Había un avivamiento, había un tremendo regocijo, había mucha celebración, había entusiasmo, alegría, pero ese momento de entusiasmo y alegría fueron empañados por Ananías y Zafiras. Todo momento de bendición puede ser opacado por una nota discordante. Hay veces que estamos celebrando como familia, estamos comiendo, nos sentimos contentos, nos sentimos felices y una llamada cambia todo. De hecho, hay veces que tomamos el celular y vemos y nada más plegamos la cara, porque hay personas que son especialistas en llamadas depresivas. Hay personas que cuando te dicen, mira, quiero hablar una cosa contigo, nunca es para darte una buena noticia. Y tú puedes tener la mayor de las bendiciones y estas personas tienen la especialidad, la capacidad, la astucia, la habilidad innata o aprendida de empañarte el momento de la bendición. No se rían, todos tenemos gente que están en la lista de nuestros más buscados, que cuando vemos que nos llaman, nada más hacemos. Y no estoy hablando de los cobradores, eso es otra clase. Estoy hablando de personas que tienen esa capacidad. A veces estamos en un momento de tranquilidad y paz y algo daña eso. Y esta va a ser una posibilidad de la que no podemos escapar. En la iglesia del Señor, esta es la primera iglesia, esta es la iglesia modelo, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo estos elementos de picos y valles, de bendiciones y de momentos de dolor y de desafortunados se dan en la misma iglesia que el Señor fundó. O sea, que no creamos nosotros
que el sufrimiento o los desaciertos son exclusividades de nosotros. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje es el aspecto sobrenatural de la iglesia. Aquello que pasó allí fue algo sobrenatural. El que murieran Ananías y Zafira con una diferencia de 3 horas entre él y ella, pues indica que Dios está obrando en medio de la iglesia. Y he oído algunos creyentes que dicen, bueno, ¿cómo? Debemos darle gracias al Señor que Él no obra como obraba antes. Eso es una blasfemia. Dios no cambia. Dios dice que Él es inmutable, que no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, Dios sigue hablando, Dios sigue obrando, Dios sigue matando. Lo que nosotros no sabemos es por qué. Se murió el hermano, se murió el vecino. Nosotros lo que estamos viendo simplemente es la muerte o la enfermedad, pero no sabemos las razones que tuvo Dios para quitarle la vida a esta persona. Cuando nosotros nos vamos a 1 Corintios capítulo 11, cuando habla acerca de los abusos de la cena del Señor, dice que hay algunos que están enfermos como disciplina y otros están muertos como disciplina de Dios. Dios todavía sigue obrando igual, Dios no cambia. Y qué bueno que Dios no cambia, porque si decimos que Dios cambia, entonces podemos decir también que su amor puede cambiar, que su misericordia puede variar. Y no, yo prefiero que Dios se quede así como Él es, que Dios, el mismo Dios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, sea el mismo Dios de ahora, porque el Dios que se revela en el Antiguo Testamento es un Dios justiciero, pero es un Dios de amor también. Y yo no quiero una parte de Dios, yo quiero todo de Dios. Yo quiero todo de Dios. La iglesia es una institución sobrenatural. No se puede jugar a la iglesia. Ananías y Zafira pensaban que ellos se iban a salir con la suya. ¿Ustedes creen que si Ananías y Zafira hubieran sabido que lo iban a descubrir, ellos hacen eso? Ellos no lo hacen. Les voy a poner un ejemplo. Yo una vez estaba hablando con un muchacho que yo conocía y lo saludaba siempre y me hice, yo no quiero decirle amigo porque es que no somos amigos, pero era medio travieso. Y lo estoy viendo por el barrio y le digo, fulano, oye, pero te estoy viendo, está como más tranquilo. Y me dice, bueno, había para ese tiempo un jefe de la policía específico. Digo, no, lo que pasa es que, tú sabes, a los ladrones le están dando para abajo y hay que estar tranquilo. Me dijo, y comencé a predicarle. Y él me dijo, mire, yo sé que Dios está conmigo. Oye lo que me dice. Porque no hay una persona más religiosa que un asaltante, que un ladrón. Nosotros vamos a las cárceles. Y usted ve, sí, yo creo mucho en Dios y venga, pastor, venga, ore por mí y póngame la mano. ¿Y por qué tengo que ponerte la mano? Pero ellos quieren siempre que le pongan la mano. Entonces, él me dice, yo iba, mire, a cometer un atraco. Y mire, y fue Dios que me dijo, no vaya, que te están esperando para matarte. Y yo le dije, ¿y qué tú hiciste? Y dice, estoy hablando con usted. No fui. Y unos panas míos fueron. Y mire, lo mataron. Oye, es un impío, un ladrón de profesión y por vocación. Porque desde chiquito o sea, él sabe que lo están esperando para matarlo y él no va. Pero nosotros somos así. Si nosotros sabemos que vamos a tener un accidente ese día, nosotros no salimos. Si pudiéramos darnos cuenta de las cosas malas que nos van a pasar, nosotros tomáramos todas las medidas preventivas. Y si la medida preventiva significa no salir de la casa, ese día nosotros no salimos. Si Ananías y Zafira se hubiesen dado cuenta que eso le iba a pasar a ellos, ellos no lo hacen. Y eso es lo que pasa con nosotros. Y eso es lo que pasa muchas veces, que el que toma la vida cristiana como un juego,
cree que siempre le va a salir bien. Muchos de los asaltantes que vemos son recurrentes y siguen asaltando porque tienen éxito. Pero si no tuvieran éxito en el primer asalto ni en el segundo, dejan eso. Pues dicen, no, esto no sirve, esto no se puede. Pero jugar a la fe y que nos vaya bien o que creamos que nos va a ir bien es lo peor que le puede pasar a una persona. Ananías y Zafira planificaron esto no tomando en cuenta la sobrenaturalidad de la iglesia. Hermano, estamos tratando con un Dios vivo, con un Dios santo, con un Dios que es real. No tomemos esto en juego. A mí me da miedo ser un impostor. Me da miedo pararme aquí siendo un hipócrita. Me da miedo, tiemblo ante esa realidad. Y pueden preguntar a mi esposa, a las personas cercanas a mí, hermano, yo no tengo doble vida. Porque yo conozco la sobrenaturalidad de la iglesia que el Señor ama. No estoy diciendo que soy perfecto. Tengo muchísimos defectos con los cuales lucho y los cuales me hacen sufrir. Pero los hablo, busco ayuda, quiero superarlo. No entro en complicidad con mis pecados para entonces mantener una pose y una apariencia. Lo mismo les recomiendo a cualquiera de nosotros. Denunciémonos, si tenemos luchas con algo, háblalo y busca ayuda, que con Cristo todo es posible. Pero no entremos en complicidad como entraron Ananías y Zafira, ellos dos como esposos, en una complicidad que lo llevó a la muerte. La iglesia es una institución, aunque está compuesta por humanos, es fundada por el Señor y es una institución sobrenatural. Lo otro que vemos aquí en este pasaje es que la primera iglesia, esta es la primera iglesia de la historia. De hecho, es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en el libro de los Hechos. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, con excepción de Mateo, no se menciona la palabra iglesia. El único que menciona la palabra iglesia de los 4 primeros libros de la Biblia, de los evangelistas, es Mateo. Ni Marco, ni Lucas, ni Juan mencionan la palabra iglesia. Y aquí es la primera vez donde se nota esa fuerza de la iglesia. Y en esta primera iglesia vemos que estaba también con defectos. Porque la iglesia está compuesta por seres humanos. Por eso somos un hospital donde todos estamos en tratamiento. Aquí en este pasaje vemos que esta primera iglesia estaba constituida por personas imperfectas, porque somos nosotros los humanos, tenemos limitaciones. Más adelante en Hechos capítulo 6 también se nos da otro episodio donde vemos la imperfección de los creyentes. Por eso es que tenemos que estar buscando de Dios, por eso es que tenemos que estar conscientes de nuestras vulnerabilidades, por eso tenemos que estar conscientes que somos capaces de cualquier cosa, por eso debemos mantenernos apegados y pegados y atados y amarrados al Señor, porque amarrados de Él nada podemos hacer. Si queremos llevar buenos frutos tenemos que estar dependiendo del Señor. Si nos separamos de Él, entonces no vamos a dar buenos frutos. Me encanta de la Biblia que nos presenta las historias tal como son y nos muestra lo que es capaz de hacer una persona por obtener reconocimientos. Los reconocimientos pueden llevarnos al viejo pecado del orgullo. Todo el mundo quiere reconocimiento. Todo el mundo quiere que si hizo algo bueno se lo reconozcan. Desde que somos niños somos entrenados para esto. Si hace la tarea, te doy esto. Si obedece, vas a comer en esta casa. Si no obedece, te vas a morir de hambre. No, es un extremo, pero siempre estamos ofreciendo a cambio de algo. De hecho, a veces los hijos le dicen a uno, hice la tarea, ¿qué premio me gané? Y yo, ninguno. Ese es tu deber. Tu deber, le digo yo a mi hija mayor, y tu trabajo es estudiar. El mío es mantenerte y facilitarte las cosas. Pero yo no tengo que darte premio porque tú estudies y que tú hagas tu tarea. Ese es tu deber. Porque si yo comienzo a premiarla por cada cosa buena que ella haga, entonces eso va a ser insostenible. Porque los gustos de los muchachos de ahora ya son electrónicos. Papi, ¿cuándo tú me vas a comprar una mini iPad?
cuando uno de los hermanos de la iglesia oiga el sermón y se apiade de mí y te la regale. Lo cual yo sé que no va a suceder. Entonces, hermanos, tenemos que estar conscientes que desde pequeños nos condicionan a que debemos querer los reconocimientos. De hecho, este mundo no estimula la humildad, este mundo estimula el orgullo, lo cual es una desventaja para cada uno de nosotros. Ustedes no ven cuando pasan los artistas por la alfombra roja. La alfombra roja yo creo que es la máxima o la mejor descripción de lo que es el orgullo humano. Los artistas pasan y entonces se detienen. Y yo quiero que ustedes vean la cara y ellos se quedan. Y todo el mundo... ¿Y sabe cuándo se mueven de ahí? Cuando tiene que venir un seguridad y decirle, mire, ya váyase, que ahora los que están atrás quieren pasar. Es verdad, se lo llevan, pase, ven. Y usted lee que le dice, entonces ellos se van como hipnotizados por la ovación de la gente. Porque la ovación, lo que estimula nuestro ego, nos hipnotiza, nos envuelve, nos anestesia y creemos que es así. Leí algo que decía en esta semana, alguien, no recuerdo el autor, que dice que el Facebook nos hace creer que somos amigos, que tenemos muchos amigos, y que el Twitter nos hace creer que somos geniales. Ya verás cuando despiertes a la realidad. Entonces, realmente, la gente es estimulada por la fantasía, todo lo que estimula el ego. Ya lo he dado en otras ocasiones, la gente cocina algo y sabe que está bueno y pregunta, ¿te gustó? Sí, está muy buena, yo creo que no me quedó bien, pero es para que el otro siga diciendo, no, está buenísimo, no me quedó bien, no, está buenísimo, no me quedó bien, no. Y entonces cuando ya esté así, que está a punto de explotar. Pero ella sabe que eso le quedó mejor que nunca. Y dice, miren, yo no sé, yo la hice rápido y me salió mal, pero es para que el otro le diga que le quedó buena. Y ahí si no se lo dice. Buscamos el reconocimiento. ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué usamos ropa? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la ropa? Cubrirnos después de la caída de Adán y Eva. Cubrirse es algo que tenemos que hacer, ¿no? Porque Dios mismo se encargó de cubrir a Adán y Eva. Pero nosotros no nos conformamos con cubrirnos, sino también queremos la marca de lo que nos cubra mejor. ¿Y cuál es el propósito de uno bañarse, higienizarse? Pues la salud. Creo que uno debe hacer las cosas para uno sentirse bien, todo aquello que sea bueno. Pero ustedes saben lo que puede pasar cuando un esposo no le reconoce a la esposa que ella que invirtió 18 horas en el salón y después el marido no le dice que su peinado está bonito. Y hay hombres que se han equivocado y le han dicho, ¿y tú fuiste al salón? Entonces, el reconocimiento. ¿Cómo se debe manejar eso? Porque Ananías y Zafira lo que buscaban era el reconocimiento. Por lo que decíamos el domingo pasado, ese señor que se llamaba Bernabé dio su propiedad, la vendió y el precio de lo vendido lo trajo a los apóstoles y eso provocó un elogio. Y ellos querían también elogio, ellos querían que la gente lo elevara, lo ovacionara, dijeran, óyeme, no solamente el Bernabé, sino el hermano Zafira y doña Sofía, que son buenos también. Ellos querían eso, porque nosotros los seres humanos nos gusta que nos elogien. Nos gusta. El muchacho que está en el gimnasio le dicen, oye, pero tú estás fuerte. No, ¿qué va? Yo no estoy fuerte, pero el tiempo está acabando. Y dice, no, ¿qué va? Yo no, estoy flojo, ya que tengo una semana que no le estoy dando los hierros. Pero es para que tú digas, no, pero ¿cómo va a ser? Y dice, no, ¿qué va? Pero si tú le dices, oye, pero ven acá, tú estás yendo al gimnasio. Oh, pues muchacho, pero tú no ves que estoy yendo. La semana pasada, mira, yo estaba así, ahora mira que no me sirve. Sí somos nosotros. Nos gusta que nos ovacionen. ¿Cómo nosotros manejamos esto?
yo tengo la responsabilidad y el deber de reconocer y elogiar a todo el que hace algo bueno. Yo, si soy testigo de que alguien hizo algo bueno, que merece un reconocimiento, yo, de manera espontánea, debo decírselo. Si mis hijos hicieron algo bueno, qué bien, debo estimularles, es lo que los terapeutas llaman reforzamiento positivo. Tengo que decirle, qué bien lo hiciste, muy bien, se lo aplaudo, se lo celebro. Pero el otro no debe esperarlo. Porque todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Yo, si hago bueno, entonces no debo esperar que el otro me elogie. La responsabilidad es del otro, del elogio, no mía. Si yo veo que otro hizo algo bueno, yo debo elogiarlo, pero él no debe esperarlo. Si yo hice algo bueno, el otro debe estimularme, porque la Biblia dice estimulado a las buenas obras, pero yo no debo esperar eso por varias razones. No debo esperarlo porque yo todo lo que hago lo hago para la gloria de Dios. Por lo tanto, el crédito y todo eso es para Él. Pero en segundo lugar, hay una razón muy importante también. No tan importante como la gloria de Dios, pero es importante para nosotros. Porque la gloria de Dios es donde Él brilla y nosotros no nos vemos. Pero cuando una persona hace la cosa para que lo elogien, va a vivir amargado toda la vida. Porque las veces entonces que no se lo reconozcan, entonces se va a sentir mal. Ustedes no ven esos premios cuando los artistas incluso mandan una carta de protesta porque ellos se fajaron el año entero a trabajar por un premio y no se lo dieron. Qué amargado vive aquel que vive para las personas. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 10, cuando el Señor Jesucristo hablando, cuando hayáis hecho todo lo que tienen que hacer, díganse ustedes mismos, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. En otras palabras, cuando yo haya cumplido con todo lo que el Señor me haya mandado hacer, entonces es que yo seré siervo inútil. Mientras tanto, soy candidato a siervo inútil porque no he cumplido con todo lo que Dios me ha mandado. Otro de lo que nos enseña este pasaje es que las historias bíblicas se presentan sin ediciones y sin censura. Vemos la historia de David con su grandeza y con su bajeza. Vemos las historias del Nuevo Testamento con sus grandezas y su bajeza. Dios no tiene la necesidad ni lo va a hacer de proteger la reputación de nadie. Dios nos presenta la verdad tal y como es y eso me hace a mí tener una confiabilidad ciega en lo que me dice la Escritura. Este episodio pudo haberse no escrito para que no digan que en la iglesia del Señor suceden estas cosas. No, Lucas lo escribió así. Esto lo voy a escribir, Señor. Y el Señor, el Espíritu Santo del Señor dice, escríbalo ahí como ya se lo estoy diciendo. No hay por qué disimular. Eso nos muestra el humano, cómo nosotros somos. Entonces, si el Señor no hace ese tipo de contemplaciones, nosotros tampoco. Vamos a hablar la verdad, vamos a andar en la luz, vamos a hacer lo correcto. Dice la palabra de Dios que hay muchos que andan en tinieblas para que sus obras no sean reprendidas, pero como quiera Dios lo sabe. El verdadero creyente vive para el Señor. Dos cosas más. Esta historia nos muestra una confabulación de mentira, hipocresía y orgullo para entregarnos una versión de la santidad y del terror. Mentira, hipocresía y orgullo se combinan para darnos una historia de santidad, la santidad de Dios que no tolera el pecado, y del terror por todos aquellos que vieron lo que pasó con Ananías y Zafira. Ese terror y esa santidad también deben invadirnos a nosotros. Yo debo decir, wow, si Dios no cambia, lo que pasó con Ananías y Zafira también puede pasar con un jugador de la iglesia, con un jugador, con uno que quiere tener doble vida. Y hay muchas personas que no avanzan, hay muchas personas enfermas y otros muertos porque pretendieron ser jugadores, aún sabiendo que estaban siendo simuladores. Y esto debe de servirnos de advertencia a todos nosotros. ¿Cómo saber que soy un cristiano? Podemos ver estos casos y deben ponernos a pensar.
para que nosotros seamos los creyentes que Dios quiere que cada uno de nosotros seamos. Para que con nuestras imperfecciones, con nuestras flaquezas, podamos entender que podemos seguir adelante, que podemos recibir la ayuda del Señor, incluso podemos ser usados por Él. Que así sea en cada uno de nosotros. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra.